Buenos días, sus señorías. Hoy vamos a ir al tema. Vamos a dejarnos de recuerdos viejunos y vamos a dejarnos de filosofías viejunas y de cebolletas y de nada. Vamos al código, que es lo que nos gusta. Espero que estemos aquí por eso. Entonces, ¿qué os traigo hoy? Pues mirad, me voy a hacer pequeñito para quitarme de en medio. Hoy os traigo un editor. Esto es un extracto de un programa que tengo eternamente a medio y que nunca terminaré por lo que veo, que es un editor de novelas. Se llama Soprano, que quiere decir solo otro programa de ayuda al novelista. Es una tontería. Lo he hecho y rehecho a lo largo de los años un montón de veces, porque entre otras cosas no tengo claro lo que quiero hacer, que es uno de los consejos que os daba en aquel vídeo. No empieces hasta que no lo tengas claro. Cuando empecé creía que lo tenía claro, pero a medida que fui haciendo y haciendo y haciendo, me encontré con que no lo tenía nada claro. Ahora está en un estado entre así lamentable y no os voy a hablar de él. Pero ese programa tiene un editor, naturalmente, si estamos hablando de un programa de escribir, pues tiene un editor. Ese editor lo tenemos en una clase, fijaos, aquí está, se llama RT Editor. Y en este formulario principal vais a ver que de momento no hay ni código. ¿Mm? Es simplemente el editor en sí mismo. Si ejecuto el proyecto, aquí lo tenéis. Es un editor que permite un montón de cosas, espero. No intento competir con el Office, ni con el LibreOffice, ni con nadie de eso, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos editando? Estamos editando Rich Text. Aquí escribo algo y esto es lo que estamos editando. ¿Veis? El rich text que se usa aquí, texto enriquecido, es un HTML, una página web, ni más ni menos, pero sin utilizar las cosas avanzadas. O sea, no enlaza con otros archivos CSS, no tiene, no sé hasta qué nivel contempla las cosas avanzadas de HTML, pero que para lo que es escribir sí que nos vale. Sé, y lo he hecho a veces, que se le pueden incluir imágenes, se pueden incluir tablas, cosas así, pero para eso, bueno, ese no es el objetivo. Esto es un editor de texto, de escribir. ¿Qué vamos a escribir? Por lo que nos dé la gana. Evidentemente, voy a poner gana y voy a hacer algo con Bes que sea un fallo de ortografía. Si vamos a decir esto lo hace un burro, es un fallo de ortografía. Este editor tiene corrector ortográfico, como veis. Si ahora aquí pulso botón derecho, era botón derecho era, o era doble aquí, botón derecho, me da las sugerencias que ahora hablamos quién me sugiere de burro con V, que son un montón. Se le podía haber limitado ahora que lo pienso, pero bueno, le digo burro con B y ya no es una falta de ortografía. Si escribo muchas cosas que sí son faltas, me las hace online, como veis. Es decir, sobre la marcha escribo burro, doy espacio y me dice, quieto parado. Botón derecho, primero hay que hacer botón clic dentro, ahora botón derecho sugerencias y esta vez es burro. Bien, eso en tanto este botón esté activado. Si lo desactivamos y seguimos poniendo burro, bueno, curro existe, curz. Hay un momento en el que dices, vale, ya tengo mi texto escrito, ahora revísamelo. Y todo lo que no le cuadre lo tenéis aquí. ¿Esto qué es? Pues cruz, pues vale. ¿Y esto qué es? Pues ubero, lo que sea, pues vale. ¿Veis? Ortografía.
¿Cómo funciona esto? Pues funciona a través de, bueno, no os he enseñado nada, me lancé a escribir. El, el componente es este. Este sobra. Esto lo puse eliminar, haciendo un experimento. Tenemos una clase. Esta clase tiene estas propiedades, se le pueden añadir según nos dé la gana, donde tenemos el texto, esto devuelve el texto que hemos escrito, esto devuelve el texto enriquecido, lo que hemos visto antes con el botón de ver la historia, puede ser read only para que no se modifique lo que vemos, podemos cambiar el color del fondo, así de entrada. Lo de la imagen ahora os lo cuento, el picture, y la fuente por defecto. Por defecto todo es, bueno, tiene varios formularios. Este es el formulario que vemos cuando escribimos, con los botoncillos y demás. Este es el que nos muestra lo que ya lo hemos visto, cuando le das al botoncillo del HTML, es el que te muestra el HTML. Y luego dispone, volvemos a ejecutar, disponemos de teclas especiales, que son estas, en las cuales podemos añadir lo que nos dé la gana. Por ejemplo, como esto era para escribir novelas, en español, cuando un personaje habla, lo que tiene es un guión largo. Entonces, control más guión es lo que aquí he definido. Ahora veréis cómo se hace, control guión, y me pinta el guión largo, que no sé, es muy útil para esto. También en español las comillas normales no nos sirven. Si lo vamos a hacer bien, en plan texto literario, necesitamos comillas izquierdas y comillas derechas. Por cierto, ¿por qué no me ha salido esto traducido? Debería haber salido. Ahora lo vemos. Es control 1 más control 2. Entonces, control 1. No lo sé. Y cerramos. Control 2. En este tipo de fuente eso queda bastante feo, esas comillas, pero bueno, eso depende de la fuente que uséis y demás. Si dais mayúscula comilla, pues se utilizan las neutras que en plan literario no quedan bien. ¿Qué más os cuento? Bueno, podéis añadir los caracteres especiales que queráis. Solo tenéis que darle una descripción. Vamos a poner, yo que sé, acento trasero. Bueno, sí, no, que los acentos los tenemos todos. No sé, vamos a poner una abreviatura para poner un atajo de teclado y ponemos que si pongo FG con control, esta es la definición, control más la tecla que queramos, no, el texto imprimir sería pues foreground, por poner algo. Y aquí control F, no sé si está pillado, creo que no. Le damos a crear. Ay, 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 ay. Ah, que ya está pillado. Pues control que ñ. La ñ, control ñ no puede estar pillado. Exacto. Cada vez que pulsemos control ñ se supone que nos va a poner esto en la pantalla. Lo probamos, control ñ, míralo. Y ya ponemos aquí y aquí sí tenemos todos los atajos que queramos que no estén ya pillados. Claro, como habéis visto, podemos luego eliminarlo tranquilamente. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos estilos predeterminados, igual que lo típico de las páginas web. Tenemos el título 1, el título 2, más pequeñito, el título 3, más pequeñito, y el título 4, más pequeñito. Podemos editar los estilos y entonces aquí lo mismo. Le damos el que queremos, nos da Ubuntu 19 volt, pues el título 4 le vamos a dar un Ubuntu, el tipo de letra estamos hablando, pues 12, en vez de 13, pues uno menos, 12, seleccionar y el más pequeñito. Ok, el color por defecto del título también lo podemos marcar aquí, si lo queremos en azul, en rojo, tal, para dar más ese. Guardar cambios, cerrar
Y bien, y podemos invocar cuando queráis. Estos son las teclas rápidas para pillarlo. El título 1, Alt 1. Pues le damos aquí Alt 1 y nos sale en gordo. ¿Ok? ¿Qué más? Pues tenemos copiar al portapapeles, las cosas que copiar, cortar, pegar sin formato, deshacer, rehacer, seleccionar, lo de siempre. Eso que también funciona, por supuesto, con las teclas rápidas de toda la vida. Pegar sin formato, Alt V, no me acuerdo si es de toda la vida, pero la, la tenemos, porque es que si aquí pulso Control C y ahora me voy para abajo y pulso Control V, me está cogiendo todo el formato. Pero si pulso Alt V, ¿dónde estás? Alt V. ¡Ay, no me traiciones! Bueno, mejor es que no tiene pegado. Esto ahora, Control C. No me traiciones ahora. No me funciona. Mira por dónde. Qué listo. Es Alt más V, sí. Luego lo reviso. Antes de subiros el programa para que lo descarguéis, os lo reviso todo esto porque es que no lo he tocado desde hace siglos. Esto lo he extraído del soprano y hasta aquí os lo traigo. El control Z sí debería funcionar. No, tampoco funciona. Ajá, aquí tenemos problemas. Luego lo reviso, no hay problema. Tenemos opción de buscar. Buscamos ñ, L, a uno, ñ, buscar hacia abajo y nos lo encuentra aquí. Y nos lo encuentra aquí y va buscando siguiente, 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 atrás, atrás, atrás. Podemos reemplazar el ñ, por ñ, L. Y le decimos que busque y reemplace uno. Este es el primero que ha encontrado. O que lo reemplace todos. Sí, ahí ya avisa por lo que pudiera ocurrir. Veo que se ha cargado el formato y esto tampoco debería ser. Pero bueno, ya os digo, esto es lo que hay. Podemos justificar, centrar, etcétera. Y bueno, tenemos una ayuda de teclas, en la cual tenéis todo lo que se puede, no se puede hacer, más o menos directamente, a lo que vosotros añadáis de si es que lo usáis algún día esto. ¿Qué me faltaba? En lo del modo libre de eso, ayudas, buscar, reemplazar, el portapapeles, los ajustes, que como siempre es a la izquierda, centrar a la derecha. Si lo ajustamos a la derecha, debería, salvo debería ajustarlo. Tipo de letra, negrita, itálica, recoges un le dices que itálica y te lo pone inclinadito. Perfecto. Lo de la ortografía ya lo habéis visto. Por supuesto, en el punto donde estéis con esto podéis cambiar la fuente a como queráis. Volvemos. ¡Ay, he perdido el punto! Bueno, da igual. Pero que eso, lo podéis cambiar aquí. La fuente, estamos, recuerden, no lo sé. Decimos que italic, condensed, y borda y seleccionar. Y estábamos aquí. Uy, esto es un fallo. Debería volver al mismo punto donde estaba. Uy, cuánto fallo, Dios mío. Vengo aquí para un rato. La intención es esa, ya la sabéis. Desde donde estéis se cambia y se escribe y debería. Lo que sí funciona, debería funcionar, es aquí lo seleccionado. Si le damos uno gordo, seleccionar, ¿ves? Esto sí. Y lo otro, el problema es que se pierde el puntito. Cuando me vengo aquí no me restaura. Luego lo apaño. Podemos cambiar el fondo de la pantalla del ¿veis? Y podemos cambiar el fondo de la... No, este es el mismo, le da lo mismo, ¿no? Seleccionar. ¿Le da lo mismo? No le daba lo mismo. Este es el color de la fuente. Me líes, no me líes. Seleccionar. Es el del fondo y de la fuente. Este es el resalte. Si decimos que rojo brillante y que me coja al revés, lo mismo que antes. Le decimos que rojo brillante
lo que es, este es el resalte, efectivamente, el subrayado. Si tengo varios resaltes de lo mismo, el rojo brillante, y aquí voy a coger otro también rojo brillante, con este botoncillo puedo, donde esté, eliminar el resalte. Se supone, perdón, selecciono y lo borro. Y con este se supone que si me sitúo aquí me borra todos los rojos brillantes del texto. Ok, este nos muestra el fondo y este nos da lo que se llama el modo de escribir sin interrupciones. Primero, espera, vamos a volver, que esto de los colorines es una mierda. Le decimos que modo sin interrupciones y podemos escribir todo lo que queramos sin que nada nos moleste para que estemos concentraditos y demás. Con meter el ratón en la barra disponemos los botones donde podemos salir del modo sin interrupciones y volver a como estábamos. Ok, pues esto es. Quedan algunas cositas. Una, a la gente le gusta en el modo sin interrupciones. Estamos en Fmain. Podemos establecer. Aquí tengo algunos archivos wpink jpg. Entonces lo que podemos hacer es que al rteditor1 picture, es decir, el camino a la imagen, y le damos, como está aquí mismo, wpink jpg. ¿Qué tenemos con esto? Pues tenemos que al darle al modo sin distracciones, esa imagen nos la sitúa de fondo para que nos alegre la vista. Oh, podéis coger nubecillas, como he hecho yo, este rosa es horrible, nubecillas suaves, lo que os inspire. Y ya está, quitando esto, volvemos al normal. Ya está. Eso es todo. Ahora, extra bonus. No me he podido resistir a no traeros aquí una clase de inicio. Nos cambiamos al Fmain 2. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Pues escuchar atentamente. ¿Veis? Espero que se grabe bien el sonido ambiente. Hace el ruido de una máquina de escribir. Eso bueno, yo personalmente no lo uso, se me hace muy cargante porque el teclado también suena. Yo no sé si el teclado físico habrá algunos que no suenen y entonces el sonido se puede. Pero bueno, me lo pidieron cuando hice el soprano y lo investigué un pelín y la cosa es muy sencilla. No, este es el otro. Lo que hago es busqué estos sonidos por internet, si le decimos que si los sonidos ciertos son para que no sea fijo, ¿no? Aquí esta variable es la que marca si queremos sonido o no. Y luego los sonidos, si decimos que sí, en este caso decimos que sí, y ya está, cargamos los sonidos en memoria y en el evento keypress, cuando se pulsa la tecla, si no hay sonidos fuera y si hay sonidos, pues play y sound, de esto no hemos hablado, pero vamos, tocamos el sonido, hacemos que suene. ¿Qué hace falta para esto del sonido? Pues hace falta el que en el proyecto componentes, ábrete sésamo, no propiedades, componentes, aquí meter este componente. El GBSDL2 audio tiene la clase sonido. Esta clase, las propiedades, bueno, aquí tenéis en la ayuda, pero tenemos el método display y ya está. Le podéis ajustar volúmenes y tal igual, pero ya está. Cuando me pidieron lo de los sonidos y vi esto, me vi tentado
que el editor del soprano, ¿no? Porque esto de los sonidos, como veis, está en el formulario principal, no tiene que ver con el componente, el control en sí mismo. El control, lo único que necesitamos es meterlo y en todo caso ponerle, que esto no quise ponerlo como propiedad porque, o sí se lo puse. Sí, mira, si lo puse aquí. Podemos coger. Lo que pasa es que como es del propio, aquí no puse. Esto es al ser un pad, tienes que buscarlo en el. Aquí habría que buscarlo en Gambas. Lo he llamado un editor. Y el ping. Y si aquí ya no hace falta ni poner esto, se supone. A ver. No, tú no. Este. Perdón, clase de inicio. Lo ejecutamos y efectivamente nos lo coge la imagen que le hemos puesto en el propio vídeo. Bien, espero que... bueno, ¿por qué creé esto? Pues no fue para el soprano. Esto lo creé para daros ideas de para qué sirve un control que sea un editor así tan complejo. Lo creé cuando en uno de los programas de mi trabajo surgió la necesidad de escribir correos que no fueran en los correos, o sea, el cliente de correo configurado, ni en internet, sino que el correo cogiese, por ejemplo, no, si es chico que ponga querido amigo, si es chica que ponga querida amiga, y eso solo se puede hacer desde la base de datos y dentro del programa. Entonces, esos textos personalizados, esas cosas, había que escribirlos en algún formulario de Gambas y luego, utilizando los componentes de correo de Gambas y tal, enviar el correo a la peña. Para hacer esos correos es por lo que nació el componente RT Editor. No nos vale, esto nos lo he enseñado, no nos vale para cosas muy, muy pequeñas. O sea, si veis aquí, los botones se ajustan hasta un tamaño razonable. No, sí, hasta aquí, más, eso, aquí ha desaparecido el primero. Hasta aquí se ajustan. Lo podría haber ajustado más, pero no tiene sentido. Si tenéis que rellenar algo pequeñito, algo pues con un test área es más que suficiente. Y si tenéis que hacer texto con formatos, colorines y demás, pues necesitáis una pantalla donde podáis ver ese texto. Eh, nada más, no sé cuánto llevo grabando, pero me huelo que ya no quedará ni un solo espectador. Ser buenos, hoy el domingo, así que no veáis este vídeo hoy, vedlo mañana. Y que, bueno, jeje, lo digo al final cuando ya lo habéis visto, os he pillado. Ah, y nada, salir por ahí. Los que estamos en verano saldremos a tomar cervezas. Yo no, porque no bebo, pero una Coca-Cola o algo así. Y los que estáis en invierno, pues nada, chocolatito calentito. Hasta el próximo.